excelente iglesia. No sé si esta asistencia todos los sábados. Para este servidor que le toca visitar muchas iglesias, puedo asegurarles que esta es una iglesia muy especial. Amén. Acompáñanos para pedir a Dios su presencia. Buen Dios y Padre que moras en el cielo, esta mañana queremos que tu palabra nos hable a nuestro corazón. Extiende tu mano sobre la vida de cada uno de los presentes en este lugar. Si alguien llegó vacío, si alguien trajo una lágrima en su corazón, aunque una sonrisa por fuera, si alguien está pasando con dificultades y haciéndose preguntas acerca de quién es y qué valor tiene, que tu palabra pueda hablar a ese corazón y a cada corazón presente, de tal manera que podamos decir que hemos encontrado o hemos tenido, quiero decir, un encuentro personal con Jesús. En el nombre de lo pedimos. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego. Esta mañana quiero hablarles acerca de tener una vida con propósito. Especialmente voy a hablarles a los jóvenes, no a los jóvenes que pintamos canas. No pintamos, no nos quedan otra cosa que canas, sino a los jóvenes. Hay distintas fuentes en nuestra vida. Si tú vas a una universidad porque quieres encontrar un propósito profesional en la vida, la universidad te abrirá y te ofrecerá una plétora de oportunidades en la vida. Vas a encontrar de esta carrera hasta esta otra carrera, esta profesión y esta próxima profesión. Si tú estás buscando sentido en la vida, si estás buscando un propósito para tu vida, lo puedes encontrar en el noviazgo, con esa joven especial, con ese muchacho especial. Sin embargo, así como doy solamente 2 ejemplos, cada una de estas opciones y muchas otras que vas a encontrar en la vida, básicamente tratan la periferia de tu vida. Pueden darte sentido, pueden darte ubicación en la vida, pueden darte felicidad, incluso pueden hacerte sentir un hombre y una mujer útil en la sociedad. Sin embargo, a no ser que entremos en el core, en el centro, en el corazón de quién soy, el propósito de nuestra vida va a estar dando vueltas y vueltas por distintos lugares. Dios es el único que puede dar propósito a una vida, cualquiera sea, incluso para el ateo. Para cualquier persona, Dios, siendo que nos hizo y sabe lo que pasa ahí en el core, en el centro de nuestra vida, puede darnos el propósito, puede decirnos cuál es la intención que Él tiene para nuestra vida. Y si yo quisiera ponerlo en mis palabras de lo que fue leído hace un instante en la nueva versión internacional del libro de Efesios, el capítulo 6, a partir del versículo 13 en adelante, yo
tendría de que el corazón de lo que Dios quiere para tu vida, el propósito que Dios anhela para tu vida es que seas feliz en esta tierra. Y no solamente que seas feliz en esta tierra, sino que encuentres la felicidad que habrá de durar para siempre. Dicho de otra manera, la salvación. Por muchos años, como iglesia, y estoy hablando ahora como pastor y como pastor de antigüedad, no es que sea tan mayor, me pinto para que impresione. Sin embargo, por esos años de experiencia, he encontrado que tu iglesia, nuestra iglesia, ha puesto distintos énfasis en la vida. Pasó incluso con nuestros pioneros. Anoche justamente con Nidia estábamos haciendo el culto para recibir el sábado. En casa viven con nosotros unos sobrinos de mi esposa con su hijita, temporalmente. Y había conseguido un pequeño folleto donde hay pensamientos oportunos para recibir el sábado. Y leía justamente en esa ocasión de la experiencia del capitán Bates, cuando él descubre la verdad del sábado. Y como incluso lo invita a Jaime White, que todavía no había concebido esa idea, porque todos los adventistas en ese momento guardaban el día domingo, a que el sábado era el día correcto. Incluso lo invitó a uno de sus vecinos. Finalmente guardaron el sábado y así se inició la iglesia. La iglesia al principio puso mucho énfasis en normas, en reglamentos, en doctrina. Y todo eso tiene su lugar. Fue en 1888, algunos años antes de lo que nosotros podríamos recordar de nuestra experiencia, que llegaron dos muchachos, literalmente dos muchachos, como ustedes jóvenes, a un congreso mundial. Claro, si hoy dos jóvenes llegan al congreso mundial, pobrecitos, porque hoy somos una buena cantidad de gente y muy sabios. En aquel momento que la iglesia estaba naciendo, había hambre para conocer toda la verdad. Llegaron esos dos muchachos y dijeron: nuestro énfasis está bien, pero debemos reorientarlo un poco más. Nuestro énfasis debe estar en Jesús, que nos ofrece gratuitamente la salvación, no en los reglamentos, aunque los estatutos, aunque las normas tienen su lugar. Sin embargo, nuestro énfasis tiene que ser puesto en la justificación. Es la palabra que ellos usaron por primera vez en nuestra iglesia, la justificación por la fe. Esos dos pobres jóvenes no lo pasaron bien después. Incluso Elena de White, que apoyó por revelación de Dios ese concepto, fue enviada a Australia, bastante lejos. Y olvidándonos de nuestros pioneros y los inicios de nuestra iglesia, del tiempo que yo llevo, yo recuerdo haber sido formado en la iglesia adventista. Soy hijo de pastor en la iglesia adventista, de una iglesia donde las normas eran esenciales. Claro, vengo de una universidad, la Universidad Adventista en Argentina, que por supuesto era la meca, como todas las universidades adventistas de cada país, son su meca espiritual del conocimiento y la práctica de la fe. Fue recién aquí en Estados Unidos que comencé a escuchar que mi iglesia estaba hablando de una relación con Jesús. De que era importante, como escuchamos hace un ratito, de forma positiva, que la clave era tener una relación con Jesús, de vincularme con Jesús, de crecer con Jesús, de caminar con Jesús. Porque si tengo una relación creciente con Jesús, las normas vienen solas. Pero las normas sin Jesús se transforman en una vida cargada, difícil. Darío nació en un hogar adventista en Nicaragua. Sus padres eran sinceros, predicaban y mostraban un cristianismo lleno de normas, reglas, prohibiciones.
tantas que ni ellos podían cumplir. La mamá de Darío luchaba con el papá de Darío luchaba con su temperamento colérico. Perdía con facilidad los estribos, como comúnmente se dice, y abusaba verbal y algunas veces físicamente a su esposa y a su hijo Darío. Agredía a la mamá, y esa madre lloraba, sufría, arrastraba el hogar destruido de la mejor manera que podía. Entre las muchas obligaciones que los padres de Darío tenían, era mostrar y decir que un hogar cristiano es un hogar feliz. Y para Darío eso no resultaba grato, porque le tocaba vivir en esa casa. Darío, cuando iba a la iglesia, escuchaba al pastor que debíamos predicar las buenas nuevas, y él decía: ¿cuáles son las buenas nuevas? Buenas. Cuando en casa no hay nada bueno, todo es reglamento, todo es no, todo es no, todo es no, esto no, esto no, esto no se puede, esto no es correcto. ¿Cuáles son las buenas nuevas que tenemos que predicar?, se preguntaba Darío. Tenía más o menos 14 o 15 años cuando por primera vez confrontó a su papá Darío. Era viernes de noche. Llovía, y llovía caudalosamente, intensamente. La sala, donde estaban la familia, donde estaba la mamá, el papá y Darío sentados, se estaba mojando porque las tejas no se habían reparado debido a que su papá había estado ocupado predicando las buenas nuevas. Veía a la mamá queriendo levantarse y tomar un balde para evitar que se siga mojando, pero lo miraba al esposo o al papá y no se animaba. El papá de Darío estaba estudiando la lección de la escuela sabática, estaba repasando la lección de la escuela sabática, preparándose para dar la lección, el repaso de la lección del sábado de mañana, y estaba que no se aguantaba. Darío: voy a dejar que se siga mojando, papá no se mueve, mamá no se atreve. Decidió levantarse. Fue al lugar donde había un tacho, vino y lo puso en la sala, en el lugar donde la gotera estaba mojando, y por cierto que el ruido empezó a notarse más. Y en ese momento el papá se quita los lentes y pregunta: ¿qué hiciste? La sala se está mojando, papá. ¿Y qué día es hoy? ¿No acabamos de recién recibir el sábado? Sí, papá, pero nada de peros. No se puede jugar con las cosas sagradas. Y el hijo Darío le responde al papá: ¿tú crees que Dios quiere que la sala se moje? Ese es el problema de Dios, respondió el papá. Nosotros debemos tan solo que obedecerle. Y en el fuero interior, Darío, con molestia y un tono elevado que no había usado anteriormente, le dijo al papá: no estoy de acuerdo contigo. Y se sentó. En un momento vio a su papá que se levantó. Ese rostro ya lo conocía. A pesar de que se retrocedió en la silla esa noche, en esas primeras horas del sábado recibió la zurra más fuerte que en su vida había recibido hasta ese momento. A la mañana siguiente Darío estaba con fiebre y no fue a la iglesia. Ese fue el primero, nos cuenta él, de muchos sábados que me ausentaría de la casa de Dios. Al crecer y venir aquí a los Estados Unidos, me puse a trabajar fuerte para pagar los estudios de la universidad. Quería superarme. Este era el país, mis padres me lo habían dicho, lo estaba sintiendo, lo escuchaba entre mis vecinos, es el país de las oportunidades. Así que con esfuerzo me puse a trabajar para estudiar. A leer en la universidad, al estudiar, me quedé encantado, dijo Darío, me quedé encantado de la filosofía. De Kant, de Kierkegaard, de Hegel y otros. Para ellos, la religión era, o la idea de Dios, era de los pobres,
de los que no tenían conocimiento, de los insignificantes. Mi padre cortó relación conmigo. Él consideró que yo había entregado mi vida al diablo y no quería saber más nada y que iba a terminar muerto a temprana edad debido al hijo que yo me había transformado. Y una cosa fue cierta, murió temprano, de cáncer de páncreas. Y mi madre se casó con un hombre rico y abandonó la fe. La vida me trataba bien, era feliz. Conocí a Francisca en una clase de filosofía y nos fuimos un día a tomar helados y a filosofar juntos. Hoy estamos casados y Frank es nuestro hijo. Un buen hijo. Me siento orgulloso de él. Antes de dormir cierta ocasión mi esposa me sorprendió con una pregunta que no me la imaginaba. ¿Y si Dios existe? ¿Y eso? Pregunté. ¿Pensaste alguna vez, le decía Francisca a Darío, ¿pensaste alguna vez en la posibilidad de que Dios exista? ¿Y eso de dónde viene? Si nosotros hemos hablado de filosofía, hemos estado de acuerdo en que Dios no existe, que Dios no vale, que no hace falta Dios, que la vida es libre, que la vida es felicidad, que la vida es este mundo y que la debemos disfrutar de la mejor manera. ¿Cómo puede? ¿De dónde viene eso? Francisca le responde en la universidad, en la clase que enseño, hay una chica inteligente, bonita, llena de vida. Y conversando sobre la teoría del absurdo después de la clase, de lo que había enseñado, ella me dijo, si todo es absurdo, la teoría del absurdo también es absurdo. ¿No te parece lógico? ¿Quién es esa muchacha? Es la que me regaló un libro para mi cumpleaños. Se lleva tan bien con los jóvenes de la clase. Es tan gentil, tan atenta. Es una joven sonriente. Tiene algo aparentemente dentro de ella. Sin embargo, la más primera seria discusión que Darío tuvo en casa ocurrió al regresar a casa en cierta ocasión en la que encuentra a su esposa, Francisca, leyendo la Biblia. El libro del cual mi papá había sacado tantos reglamentos para hacer la vida miserable para cada uno de nosotros. Como que mi vida de niño pasó delante de mí, como si fuera una pantalla. ¿Qué lees? ¿La Biblia? La verdad que la Biblia es un libro sorprendente, ¿no te parece? ¿Cómo la conseguiste? La alumna de la que te hablé, ella me la regaló. ¿Y cómo te la regaló? Sencillamente yo le pedí prestada una porque hablaba de ese libro como algo feliz, algo que le traía alegría a ella, y en lugar de prestármela, me regaló esta Biblia. ¿Quién es él? ¿Va a alguna iglesia? Sí, creo que es adventista. Adventista del séptimo día. Sí, creo, pero volviendo sobre el libro, es fantástico el libro. No quiero que sigas conversando con esa joven. Son muy buenos al principio. Lo que quieren es el bautismo y después te abandonan por completo. Te lavan el cerebro y nada más. Y Francisca lo mira con ojos llamativos a Darío y le dice, ¿qué te pasa, mi amor? ¿De dónde viene esto? ¿Tú nos enseñaste aquí en casa? Conmigo hemos estado de acuerdo, incluso Frank, nuestro hijo, juntos hemos formado un hogar feliz, plenamente feliz, donde sabemos de que cada uno es libre, que debemos disfrutar de la vida tal como somos, que debemos ser felices, punto. ¿De dónde vienen esas limitaciones, esas cosas que no tienes que leer, no tienes que encontrarte, no debes hacer tal cosa? ¿Quién te entiende? ¿Qué te está sucediendo? Frank, el hijo, tenía 15 años de edad para aquel entonces. Y él mismo, escuchando las discusiones que estábamos teniendo con su mamá,
me preguntó, papá, ¿qué pasa contigo? Los veo pelear constantemente. ¿No enseñas que tenemos libertad, que vivimos en el país donde se puede tener libertad, que cada uno es libre de creer lo que quiere? ¿No es eso lo que me enseñaste? ¿No es eso lo que tú estás enseñando aquí en casa constantemente? Los días pasaron y la situación se empeoró más. Cuando Francisca le comentó a Darío que iba a ir a la iglesia de su estudiante. Y peor todavía, cuando le dijo, quiero bautizar, quiero ser miembro de la iglesia del séptimo día. Para remache, la expresión específica que usa Darío, para remache, mi hijo iba con ella a la iglesia, solo rumiaba los resentimientos en contra de esa iglesia que ahora me estaba llevando a mi esposa para ser bautizada, y mi hijo, un muchacho de 15 años, que quería seguir por los mismos caminos que mi esposa. Lo miraba a él y pensaba para conmigo, a esa edad era rebelde con mis padres, estaba confundido, estaba buscando un rumbo, y ese muchacho, mi hijo, tiene calma, se lo ve sereno, no se altera. ¿Por qué? Darío comenzó a provocarlos. Y cuando venían después de la iglesia, había preparado la mesa para comer y había puerco. No había otra cosa, sino todo con algo de puerco. Incluso traía el mejor vino de la casa, para provocarlos, para molestarlos. Pero no conseguía alterarlos. Hijo, le dice a su papá, papi, no veo que eres feliz. Sé que no quieres hablar de esto, pero deseo que sepas que he colocado tu nombre en el grupo de oración de la iglesia. Yo tengo la seguridad que un día seremos una familia cristiana feliz. Eso me emocionó y me enojó. Yo a los 15 era un rebelde en mayúscula. Y él, mi hijo, que aprendió mi filosofía, es un muchacho ordenado, que sabe hacia dónde se está dirigiendo en la vida. Pero me enojó, porque me estaba llamando a mí la atención. Todos los miércoles, los hermanos delando por mí. Y eso porque mi hijo tenía un compañero de oración. Lo que llenó mi copa al regresar a casa fue cuando 2 días antes de la Navidad los veo a Francisca y a Frank, mi esposa y mi hijo, jugando alrededor del árbol de Navidad. Como 2 niños, felices, gozando, de veras contentos, cuando ellos años parecían gato y perro, o gato y ratón, o el animal que quieran. Pero peleaban constantemente. ¿Qué sucede entre ellos? ¿Por qué ese cambio? Y dentro de mí yo sabía que el cambio no era el resultado tan solo de que ellos eran contentos, sino que algo estaba sucediendo dentro de ellos que yo no tenía, que sabía que yo podría haberlo tenido, y sin embargo desde niño me había alejado debido a la forma que mi padre me había enseñado de lo que era la vida cristiana. Me senté en el sillón para mirarlos. Y mi esposa me dijo, ¿te pasa algo, mi amor? Se acercó mi hijo y me dijo, estoy aquí, papá. Y le conté mi historia, mi soledad de niño, mi rebeldía de adolescente, mi incredulidad de joven, mi racionalismo tonto de adulto, en fin, mis encuentros y desencuentros, el vacío que inútilmente trataba de negar, la lucha de mi corazón contra la voz de Dios en las últimas semanas, la emoción de verlo jugar
Como niños aquella tarde comencé a contarles todo lo que había sucedido en mi vida. Y él termina diciendo, Darío termina diciendo, en el libro escrito por Alejandro Bullón, Transformados por el Amor, en la página 119, y aquí estoy. Esta tarde me bautizo. Vuelvo a la vida después de haber permanecido muerto por más de 2 décadas. Regreso porque mi hijo oró por mí. Me fui de la iglesia expulsado por la rigidez del desamor y llego de vuelta cautivado por la ternura del amor. La iglesia en el pasado tal vez podía haber puesto muchos énfasis en reglamentos. Hoy la iglesia está diciéndote a ti, querido muchacho, que el propósito de tu vida es amar a los demás, porque el amor es el medio, es el camino, es el vehículo que Dios tiene para conducir al mundo a Cristo Jesús. Es el mismo amor que Él nos ha demostrado para nosotros, que Él dice, esa es la herramienta, es el mismo camino, es el mismo elemento que si tú lo aplicas a tu vida y lo demuestras a los demás, algo tiene que suceder, algo va a suceder, no meramente porque tú seas bueno, sino porque el que es bueno trabajando en ti hará tocar corazones que de otra manera tal vez no los puedan tocar. Amén. Me permitan terminar con una historia más. ¿Está bien? Amén. Yo en el programa vi que decía que yo tenía hora para empezar y gracias a los organizadores no terminaron. Me dicen que hay almuerzo y cena juntos. El doctor le dijo a mi esposa que estábamos invitados y que el almuerzo era a las 3 de la tarde. Así que para llenar el tiempo hasta las 3 de la tarde, permítanme contarles varias historias. Pero está bien que cuente una historia más. 2 horas toma esta historia. Gracias. Roberto nació en una familia cristiana, en la selva del Perú. Gozaba de irse a la selva con su guitarra para componer himnos. Parecía como que recibía fuerza cuando iba allí a la soledad para cantar. Creaba, componía, disfrutaba. Parece que la naturaleza le hablaba de Dios y Dios le hablaba a través de ellos. Y juntos crecieron cerca. A temprana edad, 13 años, entregó su vida a Jesús y dijo, yo quiero ser un misionero. Yo quiero dedicar mi vida, no meramente a tocar la guitarra, no meramente a seguir la profesión que mi padre me puede ofrecer limitadamente en los recursos que él tiene aquí en la selva. Yo quiero contarle al mundo de que Jesús es la solución para todo el mundo. Ese es el propósito que yo encuentro que mi vida tiene. Tan pronto pudo, fue a la escuela bíblica para hacerse pastor. Allí conoció a Dalia, se casaron y 2 niños surgieron como resultado de ese nuevo hogar. Entre los maestros que Roberto tenía, había algunos que hablaban de que él debía, como pastor de iglesia, futuro pastor de iglesia, cuidar a las ovejas, porque habían algunos que se vestían de ovejas pero que no lo eran. Y dentro de ese grupo de personas estaban los adventistas del 7º día. Cuando se graduó y comenzó el ministerio, una de las razones fuertes de su ministerio era hablar a sus miembros del peligro de aquellos que se llamaban de esa iglesia. ¿Por qué? Porque no era la verdad, eran falsos. Era su año 14 en el ministerio y fue trasladado a una ciudad más grande en el centro del país. Y una de las primeras cosas que hizo fue recorrer la zona donde estaba el templo, donde él comenzaba ahora a pastorear. Y para sorpresa suya, a menos de 100 metros estaba el templo de la iglesia adventista del 7º día. De alguna manera los miembros de la iglesia adventista se enteraron que él había llegado y lo reconocían.
De vez en cuando, incluso cuando iba a ir al supermercado, decían, pastor, contento de verlo. Y decía, ¿y estos quiénes son? Ni los conozco, no son de mi iglesia. Me empecé a dar cuenta que eran los adventistas. Esos que eran los que debía cuidar la iglesia. Allá empezar a conocerlos, cuando los veía caminar, me cruzaba enfrente para tratar de evitar. ¿Por qué? Porque siempre tenía una sonrisa y me decían, contento de verlo, pastor. Un sábado de mañana me puse no lejos del templo para verlos salir de la iglesia. Y dentro de mí decía, pobre gente, se los ve tan buenos y están tan equivocados. Estaba teniendo bastante éxito en su iglesia, pero de golpe, por la venta de una propiedad de la iglesia, la congregación se dividió. Seriamente. Vinieron los dirigentes de esa denominación a escuchar las dos partes, y en 2 semanas, Roberto, Dalia y sus hijos, él particularmente, se quedó sin iglesia y se quedó sin ser pastor. ¿Y ahora qué hago? ¿De qué vivo? ¿Qué fuente de recursos voy a traer a mi familia? Soy el único proveedor. Y dentro de sí dijo, no importa, yo tengo fuerzas, tengo voluntad, soy joven, tengo oportunidades, voy a salir adelante. Sin embargo, la depresión comenzó a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo hasta llegar hasta cierto momento que no tenía voluntad para nada, literalmente. Las noches pasaba llorando y de día sentado. En una ocasión, Dalia le dijo, por favor, haz algo. Nuestros niños no tienen qué comer, haz algo. Y Roberto le dijo, hoy no puedo. Ve tú qué vas a hacer. ¿Pero qué puedo hacer si no hay nada? Y en ese momento sonó la puerta de la casa. Que alguien golpeaba y se estaba llamando. Dalia sale para recibir. Y eran 4 hombres, 3 jóvenes y un adulto, que traían una canasta con alimentos. Y le preguntaron a Dalia, ¿está el pastor? Sí, ¿quiénes son ustedes? Somos los vecinos, los adventistas del 7º día. Roberto lo escuchó y salió como una flecha para decirles que se vayan de la casa. Para ese entonces ya había Dalia recibido la canasta. Y aunque ellos todavía estaban, sin embargo, por temor, Roberto, de que sus miembros de iglesia lo vieran, se metió para adentro. Cuando llegó a verla a Dalia que estaba abriendo la canasta, encuentra a Dalia que está leyendo una nota diciendo, sus amigos los adventistas, pastor, tal vez le haga falta. ¿No eran estos los herejes que tú me hablabas?, le dijo Dalia a su esposo. Mira, no sé qué son, pero ahora hay hambre, vamos a comer. Una semana después, los mismos 4 llegan otra vez, con una canasta y una guitarra. Pastor, a usted le gusta cantar, ¿no es cierto? ¿Nos permite cantar con usted? Juntos alabar a Dios. Y por más que buenos modales, que por otro motivo, los invitó a pasar. Recibieron la canasta, Dalia se fue al dormitorio y algo así como, Dios sabe por dónde están pasando ellos, sabe sus necesidades, atiéndelos y traes la seguridad de que estás al frente de sus vidas, y de ellos te lo permiten. Cuando terminó esa corta oración, Dalia estaba llorando. Y Roberto, por dentro, pero tenía un nudo en la garganta que ni siquiera pudo despedirse de ellos. Esa práctica continuó sucediendo semana tras semana. Canasta, guitarra, 4. En una de esas visitas,
Cuando llegan los 4 con la canasta y la guitarra, encuentran que hay un policía conversando con el pastor en la puerta de la casa. Escuchan algo como: tienen 24 horas para irse de la casa. Tenían el documento que le decía solamente es el periodo que tiene. Y cuando vio lo incómodo, estos hermanos, lo incómodo que era la situación, le dijeron: pastor, permítanos, le dejamos la canasta y volvemos en otro momento para que usted resuelva su caso. No, dice, si hay un momento en que necesito que ustedes estén conmigo y lloren conmigo, es ahora, por favor, pasen. Y el pastor más o menos me contó lo que estaba sucediendo. No solamente se había quedado sin iglesia, sino que como él vivía en la casa de la iglesia le estaba pidiendo que en 24 horas tenía que desalojar ese lugar, porque ahora tenía que darlo para otra persona. Y no sé a dónde voy. Tuvieron una reunión de cantos más cortas, una oración, y se fueron. Para las 5 horas vino un ejército de hermanos de la iglesia. En carros, en pickups, en motos, en tractores, en los vehículos que cada uno tenía, y le dijeron: pastor, aquí estamos. Acabamos de desalojar 2 piezas de nuestra iglesia en la parte de atrás. Si usted quiere, estamos listos para hacerle la mudanza y usted puede quedarse en ese lugar hasta que ustedes encuentren un mejor cuarto. Ya para casi la puesta del sol, todo estaba en el nuevo lugar. Y en ese momento, cuando ya están por despedirse los buenos colaboradores que habían venido para demostrar el amor de Dios a ese pastor y a su familia, se estaban yendo, llega una hermana de la iglesia adventista, con una olla patra. Tal vez les haga falta, no sé si tuvieron tiempo de preparar, por lo menos para la noche, esta sopa de cerdo. Al día siguiente era miércoles. Estaban allí en el fondo de la iglesia escuchando cantar a los hermanos de la iglesia. Y Roberto estaba luchando, tocado por la música, que era lo que traía su corazón, que lo hacía dócil, suave, agradable. Pero serán buenos, pero los herejes. Hasta que finalmente Daniel le dice: Roberto, vamos. Fíjate cuán gentiles han sido ellos, por respeto. Y entraron a la iglesia. Por cierto, que cuando pasaron por la puerta del frente, miraron a ver si no había alguno de sus ex hermanos, para que no hubiera crítica, no hubiera dificultades, y entraron rápidamente. Ya el culto estaba en pleno funcionamiento. ¡Qué fe que encontré esa noche!, dijo Roberto. Era un momento de testimonio cuando ellos entraron. Una hermana de la iglesia, ancianita, estaba contando de que estaba perdiendo a su hijo por cáncer, que estaba destrozada, que agradecía a la familia de la iglesia por haber estado orando y haber estado atenta en ella, por ella y por su hijo. Sin embargo, Dios tenía un camino distinto. Y lo que tocó poderosamente a Roberto la atención, tocó su corazón, fue cuando ella dijo: si no hubiera sido por esa crisis, yo hubiera siempre pensado que Dios era un concepto, pero ahora me he dado cuenta que Dios es un Padre que ama intensamente a sus hijos. Terminaron de cantar, terminaron los testimonios, hubo una pequeña reflexión, y a la salida, uno a uno de los presentes, no sé si eran miembros, si eran visitas, pero uno a uno pasó al lado nuestro para decir: pastor, estamos súper contentos que vino. Nos alegra enormemente que haya venido. Esta es su casa, si así lo desea. Y un abrazo y un beso nos dará. Nos volvimos a la casa. Y Dalia dice: ¿estos son ángeles? No, no son ángeles, son humanos. Pero estos no son los ángeles que tú me enseñaste. Sí, tienes razón. El sábado de mañana, Roberto se levantó más temprano que el resto de la familia, y él solo se fue a la iglesia. Y allí en la puerta encontró una hermana. Paréntesis, me permiten hacer un paréntesis en la historia.
El paréntesis toma 1 hora, así que por lo menos hay una persona que se queda. El pequeño paréntesis. ¿Cuán importante es que esa persona que está en la puerta de entrada, y estoy diciendo algo que he disfrutado esta mañana aquí en esta iglesia, tenga una sonrisa agradable, que sepa dar un apretón sincero, cariñoso, de manos? Porque cuando Roberto entró, se encontró con esa clase de personas. Ya terminé así que ya ahora se ahorró. Cuando Roberto entra, recibe ese cariño y Roberto le dice a esa persona, evidentemente un anciano, ¿quiénes son ustedes? Y este hermano, sabiamente, le dice, pastor, no se preocupe, vamos juntos a alabar a Dios. Después del culto, mi familia los está invitando a ustedes a comer para que juntos pasemos un rato. Y ahí después del almuerzo charlamos. Esa tarde, se me abrieron los ojos. Y por primera vez me di cuenta de que la salvación es gratuita exclusivamente por los méritos de Jesús. Pero que aquella persona que disfruta de la relación con Jesús, que disfruta de caminar con Jesús, que disfruta de que Jesús viva dentro de él o dentro de ella, y ahora él o ella no sea ella, sino sea Jesús a través de ella, esa persona que tiene esa relación con Jesús disfruta de vivir en armonía con la instrucción que Dios tiene en los reglamentos que ha dejado en su palabra, porque no son para limitar la calidad de vida, sino para incrementar la buena calidad de vida en esta tierra, y no solamente darnos la seguridad de la vida y la salvación eterna. Amén. Roberto termina diciendo lo siguiente: mañana es mi bautismo. Descenderé a las aguas y naceré nuevamente para escribir una nueva historia. No fui convertido por causa de una brillante exposición bíblica. Nadie invadió mi vida trayéndome una doctrina extraña. Si lo hubieran intentado, habrían fracasado. Los hubiera destruido con mis argumentos, o en la peor de las hipótesis, los habría echado de mi casa. No fui conquistado por la doctrina, sino por el amor. La fuerza del amor no conoce barreras, y si las encuentra en su camino, las derriba. Nadie se resiste al magnetismo del amor. Tú puedes encontrar propósito en tu vida en una universidad, o en un novio, o en un cónyuge. Pero la mejor razón de tu existencia la encuentras en Jesús. Es lo que más anhela, es que tú vivas con Él. Y el pasaje que leímos al principio habla de que tienes 3 elementos para crecer en tu relación diaria con Jesús: la oración, el estudio de la Biblia y el compartir a alguien de lo que Jesús es. Hace muchos años, tanto como la memoria ayude a recordar, estaba de novio con Lidia, específicamente 30 y varios. Los sábados de tarde pasábamos la tarde hablando y escuchando música. A ella le encanta la música, a mí me encantaba lo que ella le contaba. Y a la tarde, después de pasar toda la tarde juntos, ya terminado el día, el sábado, cuando me tocaba ir a mi casa para cambiarme y ir a la sociedad de jóvenes al terminar la tarde del sábado, mi padre me preguntaba algo que casi siempre era idéntico, con palabras distintas, pero el mismo concepto. ¿De qué hablaron? Toda la tarde, ¿de qué hablaron? Y era sábado tras sábado, tras sábado, tras sábado. ¿De qué hablaron? Y mi respuesta se parecía semana tras semana, pero evidentemente no lo convencía porque volvía con la misma pregunta: no sé.
Porque una relación se forma cuando pasamos tiempo juntos. Es idéntico con Jesús. Es idéntico con Jesús. No puedo tener una relación creciente con Jesús, no puedo gozar de la vida cristiana, no puedo encontrar propósito en mi vida a no ser que yo pase tiempo con Él. Y Él tiene solamente dos caminos para hacerlo. Para acercar mi relación con Él, para empezar a tener una relación, solamente dos caminos: escucharlo y hablarlo. La mejor forma de escucharlo está aquí. Los sueños te pueden confundir, pero esto no confunde. Pastor, pero ahí no habla acerca si es con ese muchacho que me tengo que casar o con el otro. Ahí no dice si yo tengo que ir a esta universidad o a esta otra universidad. Ahí no dice si yo tengo que estudiar esta carrera o aquella otra carrera. No te preocupes, porque aunque Él no lo diga, si tú al abrir tu palabra para escucharlo, le pides su dirección, cuando estés leyendo hasta lo más antiguo, lo más viejo, hasta números. Que este se cansó con fulano, que tuvo 700 hijos, bueno, hijos, no sé, pero tuvo 700 en su descendencia, aunque no tenga ningún valor en esos momentos, despreocúpate, que aquel que quiere tener una relación contigo, más de lo que tú quieres tener relación con esa persona, Él va a hablarte. Y Él te va a mostrar caminos específicos, claros, oportunos, directos a las preguntas que tú tienes. Pero ¿qué mejor que hablar? No meramente escuchar. Dicen que la mujer habla el doble de los hombres. Algunos de ustedes dirán: pastor, parece que usted tiene algo de mujer, porque ya no tiene aquí, está bastante tarde. Me agrada mucho el reloj, que parece no moverse así. Sin embargo, todos disfrutamos del hablar. Pero así como en un noviazgo, hablo, escucho, algo también viene después. Yo no solamente quiero escuchar, yo quiero tocar, yo quiero sentir, a ver si toco. ¡Wow! ¡Fuego! Y cierto fuego, más fuego, y un montón de fuego, y a quemarse. Así como en una relación hace falta más que escuchar y hablar, porque hay algo especial que habrá de suceder en esa relación. Con Jesús exactamente sucede lo mismo. El fuego viene cuando tú compartes a Jesús con los demás. ¿Por qué? ¡Hey, Señor, ¿qué hago con esto? Es Elena de White que dice, y termino, les prometo, mejor dicho, estoy cerca del final. No, sí. Solo el método de Cristo nos dará éxito para llegar a la gente. Only Christ plan method. Y básicamente lo que hacían, amados. Querido joven, yo quiero invitarte esta mañana a que tú busques el core y saques de ese core el propósito para tu vida. No lo busques de tu periferia, sino búscalo del corazón. Porque si lo sacas de ese corazón, vas a ser pleno, vas a ser plena. Vas a ser no solamente feliz al tener que levantarte si fuera necesario a las 4 de la mañana para cumplir con tu trabajo, aunque ni siquiera te guste el trabajo. ¿Por qué? Porque tienes algo adentro que hace la diferencia. Y eso es Jesús. Pero no solamente guárdalo, porque para que esa relación crezca, no solamente hablarle y escucharlo, sino que para que haya fuego, hace falta que lo cuentes a los demás. ¿Y a quién, pastor, si soy un joven? A ese tu otro compañero, amigo joven. Pero se va a reír. No se va a reír. En lugar de tú hablarle de Jesús, muéstrale el amor de Jesús a él. Muéstrale que eres un joven agradable, que eres sonriente, que disfrutas de tu vida, que lo invitas a un potluck, a un social.
Y algunos podrán decir de esos, tus amigos dicen, ¿y ustedes se ríen de eso? No tienes que venir, ven si quieres. Y vas a darte cuenta que él, que viene en medio diciendo, ¿esto es fun? Va a decir, yes it is. I love it. Es agradable, es lindo. Y cuando le estás demostrando que los amas, que lo amas, que las amas, que la amas a esa persona, no por amor carnal, sino por amor de Jesús, esa persona va a preguntarte, ¿and who are you? ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y si no te pregunta, toma la iniciativa. Pero por sobre todo recuerda el método de Jesús. Amar. Porque si amas y das, respondes a las necesidades de la persona, te gana su corazón. Y cuando una persona pasa por dificultad, no habla con extraños. Le habla a los amigos. Y ahí estás tú, para dar razón a tu vida, guiando a otros a Cristo Jesús. Por eso, reitero nuevamente mi invitación. Yo quiero invitarte de forma especial esta mañana, joven, a que tu razón de ser, sacada del core, del centro de Jesús, sea de tener una relación creciente y feliz con Jesús. Mientras escuchas este himno, quiero que medites en sus palabras y pienses en tu decisión, porque al terminar quiero hacerte una invitación especial. Su grandeza es inigual. Viene a ser, el enemigo está a sus pies. Viene a ser, el magnánimo preso brilló en una cruz, su nombre es Cristo. Nadie iguala su poder. ¿Quién es él? El enemigo está a sus pies. ¿Quién es él? Toda culpa él llevó, al perdido rescató, su nombre es Cristo. El Padre descendió, Cristo, como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el
florecer, la tierra tiembla su llamar. Quiero ser toda culpa llevo, al perdido rescato, su nombre es Cristo. Cristo, desde el Padre descendió. Cristo, como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. Cristo, el Cordero y el Cristo, desde el Padre descendió. Cristo, como hombre y como Dios. Cristo murió y resucitó. El Cordero y el León. El Cordero y el León. El Cordero y el Si es tu deseo de este Señor, yo quiero encontrar propósito en mi vida teniendo una relación cercana con Jesús, una relación creciente, especialmente aquí, querido joven, aunque también en los adultos presentes. Si ese es tu deseo, yo voy a solicitar que tenga alguien ponerse de pie para tener nuestra oración final. Señor, cuán bueno eres tú. Cuánto te costó la salvación nuestra. A ti para dejar lo más valioso que el cielo tenía y a Jesús para darse a sí mismo. Y hoy, por todos estos siglos que viene la existencia del pecado, tener el esfuerzo, la intencionalidad de buscar y buscar y buscar y buscar y ofrecer oportunidades para que podamos encontrarte esta mañana. Aquí tu iglesia está de pie, diciendo, Señor, aquí estamos. Queremos tener propósito en nuestra vida y nuestro propósito lo queremos obtener de ti al tener una relación cercana y creciente con Jesús. Acompáñanos al dirigirnos a nuestras casas, al participar de los alimentos, al reintegrarnos a las actividades cotidianas de nuestra vida, de tal manera que nuestra relación con Jesús en la semana crezca y luego vuelva a crecer y continuamente esté creciendo de tal manera que Jesús viviendo en nosotros podamos tener de esa forma la seguridad de nuestra salvación para encontrarnos con Jesús, para nunca más separarnos. Que ese día venga pronto y nos encuentre caminando de la mano de Él. Lo pedimos en su nombre. Amén. Mientras los diáconos dan la salida, vamos a cantar el canto tema. Y así mientras vamos saliendo, llevamos esta letra, este canto en nuestros corazones.
el único propósito de encontrar ese amor, esa única esperanza que es Jesús. Solo hay un Dios, una verdad, una misión. Hoy este mundo clama por salvación. Hay un amor que nos transforma, hay un poder que nos libera, hay una paz que el mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús, la gran esperanza, el camino y salvación, el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. Solo hay un Dios, una verdad, una misión. Hoy este mundo clama por salvación. Hay un amor que nos transforma en poder, que nos libera en una paz que el mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús, la gran esperanza, el camino y salvación, el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. Solo hay un Dios, una verdad, una misión. Hoy este mundo clama por salvación. Hay un amor que nos transforma, hay un poder que nos libera y una paz que el mundo no da. Somos la luz que mostrará a Dios en esta generación. Somos la voz que anunciará a Jesús, la gran esperanza, el camino y salvación, el amor que cubre al mundo, la vida y la verdad, la única esperanza. ¿Es tú? Hermano. Ok. ¿Qué quieren? Ah,
I wish you could come over, man. If you come over and bring... Oh, okay. I'm gonna give you 14 and come over, alright? It's gonna be fun. Hey. You got it on your photos? Who's your best friend on Snapchat? It's really impressive.